se puede a veces lograr que una persona diga aquello que no quiere decir. Porque si tiene desarrollado el coraje y la valentía, como ocurrió en la resistencia francesa, le pueden dar, no sé, los químicos que le quieran dar, que no le van a sacar aquello que aquella persona se determinó a callar, más que está en riesgo la vida de otro. Eso es una demostración de que hay una vida íntima, espiritual y personal. Al menos son las cosas que, a pesar de todo lo que, bueno, yo voy a agarrarme, todo lo que yo he leído, me ha llamado la atención, y no tienen nombres difíciles, ni hay algún científico muy escrupuloso que haya indagado muchísimo en este punto. ¿Por qué? Porque donde saben que hay fracaso, generalmente hay una parte que no se indaga. Hay una parte que queda ahí que no se indaga. A esto me refiero yo cuando saben que les falta algo más para la reconstrucción total del ser, pero que no se puede lograr a veces por algunas ciencias, como esto que yo les nombro. La ciencia debería, o están sus aspiraciones, conocer absolutamente todo. En dos puntos. Una ultranza material, que es la genética, que quieren imitar a Dios, porque no tienen otra palabra por decir, quieren crear un ser humano sin seres humanos, pero ya todos lo saben. Y el otro punto, que es la parte psíquica, en la que quieren llegar a manejar la voluntad de las personas. Porque en estas dos cuestiones que yo estoy nombrando se maneja el poder político. Entonces, parto de algo, o yo les estaba demostrando en esta conversación cómo, partiendo de algo que parece tan, no sé, metafísico o extrasensorial, como es el conocimiento de nuestro mundo interior, y en la otro punto, cómo la ciencia a ultranza quiere llegar a este dominio, pero no por la parte de la filosofía y del conocimiento espiritual y conocimiento del yo, sino por la manipulación de los seres, que está casi como contra la ley del libre albedrío. Y eso no lo pueden manejar los hombres, ¿no es cierto? ¿No? Y esto, aquellos que son padres lo saben, ¿no? Ahí está la clara evidencia, ¿no? No se puede manejar. Es como el tema de los trasplantes. Exacto. Claro, sí, hay un punto en que fallan, en que no se puede dominar. Pasa el órgano y no pueden encontrar. Claro, no pueden encontrar qué es. Bueno, entonces, el problema de la identidad, nosotros la razonamos muchas veces acá en las clases a través del conocimiento material del cerebro, que continuamente está siendo bombardeado por cuestiones de afuera, como es, no sé, el tránsito, el diario vivir en la casa, los horarios, y también está excitado desde el mundo interior de la persona, porque la angustia, la ansiedad hacen que muchas veces nuestro cerebro se deteriore. Así todo, hay algo en nosotros de la identidad que permanece, que no se destruye por más que se destruyan las neuronas. Esa parte es la parte que sigue en la línea Sócrates, Platón y Aristóteles, en cuanto que quieren hacernos reflexionar a través del razonamiento, que conociéndonos y en la dificultad de dominarnos, nos damos cuenta que hay en nosotros algo que es extrafísico, que no se puede dominar por nosotros. En el caso de la memoria, que sería también algo que podríamos hablar muy largo, porque todos tenemos pruebas en nosotros mismos de
memoria, la personalidad hace que la gente tenga memoria hasta de sus estados de conciencia. ¿Sí? Algo le molestó y no pudo dormir, o hace 3 días que lo tienen preocupado, y muchas veces es un estado de conciencia que les está preocupando. De esos estados de conciencia, por más que pase el tiempo, las personas suelen tener memoria. Y de ahí es que tengan conflictos y traumas, porque muchas veces esos problemas de estados de conciencia lo pueden solucionar, pero otras veces no lo pueden solucionar. Solos no lo pueden solucionar. Y eso demuestra la capacidad, ya sea por lo positivo o por lo negativo, de ese ser interior que está siempre activo y siempre buscando explicaciones de por qué le pasa lo que le pasa y de cómo solucionar las cosas que le ocurren. Muchas veces yo sé que hay personas que creen acerca de otras que aquel que tiene su vida económica o de trabajo solucionada no tiene problemas o no tiene sufrimiento. Y eso no es así, porque si no, este sería un alma trascendente y este otro no, porque adquirió cosas materiales. Esa es otra demostración para nosotros de que no importa la materialidad, ya sea materia en cuanto a cuerpo físico o materia en cuanto a cosas externas que la persona puede poseer o no, para que esa persona esté tranquila consigo misma en su mundo interior. Porque en nuestro mundo interior vamos a encontrar tanto el sosiego y la paz por aquellas virtudes que tenemos adquiridas, como también los grandes conflictos por aquellas cosas que no se pudieron solucionar a pesar del traspaso de los años, ¿no? Por ejemplo, el temperamento a las personas le trae problemas toda su vida. Va a un lado, va al otro, trata de solucionarlo, pero nunca se enfrenta a sí mismo, a su temperamento. Ya sea que ese temperamento sea reflejo de los celos, o de la ira, o reflejo de la envidia que nunca nadie tuvo la paciencia de demostrarle, ¿sí? Para que él lo pueda reconocer en sí y cambiarlo. En realidad, la raíz de todos estos males que están en el temperamento son tanto el egoísmo como el orgullo, que nosotros siempre lo tocamos porque es lo que más problemas nos trae. Ahora, qué bien este paralelismo que estás reflejando, que nos hace pensar a nosotros que la vida como persona, el transcurrir de la vida como persona y el transcurrir de la vida espiritual, interior, íntima, corren por dos caminos totalmente diferentes. Y nosotros no podemos, evaluar nuestro transcurrir en la vida interior por cómo son los sucesos exteriores, por cómo es nuestra vida como persona. En las ramas de la filosofía, cuando ustedes investiguen las distintas corrientes del pensamiento, van a encontrar una que es absolutamente organicista, materialista, que solamente concibe al hombre como un organismo vivo, ¿no es cierto? Entonces la vida para esa línea de pensamiento, citando también a un médico, es nada más que un conjunto de órganos y vísceras, ¿no? Y nada más, es una vida orgánica, sujeta a las leyes de la materia, impulsada por la vitalidad de ese movimiento que lo lleva a todas las etapas de la vida biológica, pero exclusivamente eso. En cambio, nuestra vida pasa por otro lado. Generalmente, podríamos decir que la gran mayoría ponemos nuestra atención a lo que es nuestra vida social, lo que a veces nosotros decimos la vida como persona, ¿no? Y pensamos en nuestra
nuestra propia vida, en nuestro propio transcurrir, en la aspiración de realizarnos en la vida, pero en aquellas cosas que podemos evaluarlas como personas. Entonces pensamos en las etapas de la vida como aspiraciones o metas a cumplir, familiares, como por ejemplo de género, ¿no es cierto?, como mujer, profesional, y ha pasado que la persona que sustenta su propia intimidad en esto nada más, no en realizarse exclusivamente como persona, no encuentra esa intimidad de la que bien se hablaba al principio, llega una etapa de la madurez en la que se siente vacío, porque habiendo transcurrido muchas de las aspiraciones en las que se planteó al principio en su vida, y esto es todo, a veces habiéndola satisfecho o no, ¿cierto? Y es por eso que también hay otra corriente de pensamiento en que encuentra, o mejor dicho, encuentra un absurdo en el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque no consideran al yo espiritual, no consideran al hombre en su esencia espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar, ¿no es cierto?, a ver cómo es esa vida interior, que también es un movimiento, que también es realizarse, pero no en los términos a los que estamos acostumbrados a pensarnos, no es exclusivamente realizarme como mujer, como persona, como profesional, en mi vida social, sino que es realizarme en mi intimidad. Nosotros podemos decir que si yo me miro como persona, mi propio cuerpo me va marcando tiempos, ¿no es cierto? El cuerpo de mis sentidos tiene etapas que va transcurriendo, que se van sucediendo, y esas etapas transcurren indefectiblemente, aunque yo no lo quiera, ¿no? Porque son ajenas a mi propia determinación y a mi propia voluntad. Es decir, que pasa mi cuerpo de la niñez a la juventud, a la vida adulta y a la vejez, más allá de mis determinaciones. Y a veces nosotros pensamos que, como que he adquirido experiencia, que tengo cierta maduración o cierta comprensión de las cosas, porque mi cuerpo ha pasado por algunas de esas o varias de esas etapas. Entonces me pienso a mí misma, más aplomada o con cierto conocimiento, cierta experiencia. Sin embargo, allí no transcurre la vida interior. El cuerpo se maneja por lo que es la vida física y por lo que podríamos decir en cuanto a la actividad, el movimiento que genera el tiempo cronológico. Toda la vida física nosotros la podemos medir por el transcurso de los días y las noches, por el transcurso de las estaciones, de los años, y la podemos percibir en nuestro propio cuerpo. Pero la vida del alma no tiene esa unidad de medida. Nosotros no podemos pensar en nuestra evolución o en nuestro mejoramiento simplemente porque transcurren los años. Si yo no tuviera cuerpo físico, si yo no pudiera percibir el día y la noche, no pudiera percibir el cambio de las estaciones y nada de esto que hoy existe como plano material estuviera presente para mí, ¿qué diría que es el transcurrir? ¿Cuándo pasa el tiempo? Entonces nos damos cuenta que el movimiento para el alma, la actividad, la sucesión, el cambiar de un estado a otro, no se da por el plano material, sino que se da por el cambio en su estado interior. ¿Cuál es ese estado interior? La modalidad que tiene, el modo que tiene de pensar y de determinarse. Es decir, que puede ser que paralelamente al transcurrir de los años y al cambio en mi aspecto, que yo puedo verme, frente al espejo y ver que cambié, que soy otra, que me veo diferente, puede ser que yo mantenga una misma forma de pensar, que sostenga las mismas convicciones, que sostenga la misma forma de determinarme, de actuar, de resolver mis conflictos, como se hablaba recién, y que si yo me pongo retrospectivamente a observar eso, me doy cuenta que